Hola amigos, ¿qué tal? Tengan ustedes muy pero muy buenos días. Aquí estamos para dar comienzo a el programa Tiempo de Vivir. En los controles, Mauro Magallanes. Y quien les habla, el pastor Aníbal Tello, le damos los muy cordiales buenos días. Bueno, estamos aquí en nuestra casa, como ayer no lo pude realizar porque ustedes ya había comunicado que tenía una reunión muy importante en la capital. Así que, bueno, a pesar de todos los inconvenientes, tengo que decir que Dios es grande. A la madrugada, yendo hacia el aeropuerto, bueno, me pudo haber pasado la desgracia, pero no pasó. Dios estuvo conmigo, bueno, me salvó el auto, salvó todo y pudimos continuar la marcha sin ningún impedimento. Y bueno, después otro problema más. Dice que cuando a uno le pasa una cosa, después hay que esperar los dos más. Bueno, hicimos el abordaje al avión y luego estuvimos detenidos 1 hora arriba, el avión completamente lleno, la impaciencia de la gente. Entonces había un problema de un sistema que es el que calentaba mucho y no, digamos, por el lugar y la altura que tenían que tomar, iba a ser de dificultad. Así que bueno, mientras cambiaron ese sensor, en realidad se terminó el problema después de 1 hora. Ahora bien, bueno, salimos, llegamos perfectamente a la capital y bueno, yo hice mis cosas, que tenía que juntarme con otra gente de la federación y luego a la tarde tenía un horario, pues el avión no salió horario, otra vez más. 2 horas y media de retraso, así que en vez de llegar a las 20:30 como tenía anunciados, bueno, recién a las 10:30 de la noche pudimos hacer el arribo. Así que se imagina que llegué aquí a las 12 menos cuarto, ya casi de esta madrugada, esta mañana. Pero bueno, aquí estoy junto a ustedes y fue importante porque pude hablar con la pasajera que estaba sentada a mi lado y bueno, tenía mucho miedo, mucho temor por las cosas que estaba anunciando el comandante. Yo siempre que voy a salir, siempre le pido a Dios. Y justamente el tema de hoy es así. Le pedí a Dios que me quitara mis malos hábitos. Y Dios dijo, no, eso no es responsabilidad mía, sino tuya, para que tú mismo lo hagas. Le pedí a Dios que sanara a mi hijo que está paralítico, y Dios dijo no. Su espíritu es sano, su cuerpo es solo temporal lo que sufre. Yo le pedí a Dios que me concediera paciencia, y Dios dijo no. La paciencia es un producto de la tribulación. No se concede, sino que se aprende. Yo le dije a Dios que me diera felicidad, y Dios dijo no. Yo te doy bendiciones. La felicidad depende de ti. Yo le pedí a Dios que me quitara el dolor. Dios dijo no. El sufrimiento te aleja de los placeres mundanos y te trae más cerca de mí. Yo le pedí a Dios un crecimiento espiritual y Dios dijo no.
Tú debes buscar tu propio crecimiento, pero yo te podaré para que seas fructífero. Yo le pedí a Dios por muchas cosas, para gozar y disfrutar de la vida. Y Dios dijo no. Yo te daré vida para que tú disfrutes de todas las cosas. Yo le pedí a Dios que me ayudara a amar a otros, tanto como Él me ama a mí. Y Dios dijo, finalmente ya entendiste lo que quiero decirte. ¿Sabes? Fracaso no significa que estemos derrotados. Significa que solo hemos perdido una batalla. Fracaso no significa que no hemos logrado nada. Significa que hemos aprendido algo. No significa que hemos sufrido descrédito. Significa que estuvimos dispuestos a ensayar. Tampoco significa falta de capacidad. Significa que debemos hacer las cosas de una manera diferente. Tampoco significa que somos inferiores. Significa que no somos perfectos. No significa que hemos perdido nuestra vida. Significa que tenemos buenas razones para empezar de nuevo. No significa que debemos echarnos atrás. Significa que debemos luchar con mayor ahínco. No significa que jamás lograremos nuestras metas. Significa que tardaremos un poco en alcanzarlas. No significa que Dios no te ha abandonado. Significa que Dios tiene una idea mejor para ti. ¿Qué hacer ante estas? Si Dios te trae a esta situación, seguramente que te llevará al final. Momentos felices. Alabe a Dios. Momentos difíciles. Busque a Dios. Momentos de quietud. Adore a Dios. Momentos de dolor. Confíe en Dios. En todo momento, agradezca a Dios. Bien, de esta manera he dado comienzo aquí a estos pensamientos para que podamos meditar, ¿no? Y hablaba el día miércoles de lo que está Dios llamándonos en este tiempo, y pensando más que nada en lo que estas cosas que he leído y que he compartido con ustedes en esta mañana. En el Evangelio capítulo 5 y el verso 24 en adelante, Jesús hace una afirmación fundamental, taxativa y diría casi bien en criollo. ¿Vio cuando uno compra un terreno que planta un mojón, una madera, una estaca? Y él hace esta afirmación para todos aquellos que se atreven a creer en él. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Verso 25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán.
Verso 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también les dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Interesante, es verdad, afirmación, es verdad, es cierto, es verdad lo que yo les digo. Ayer esta compañera que estaba sentada, estaba nerviosa y estaba verdaderamente con miedo, estaba aterrorizada. Y se acuerda, hace unos días yo hablé de estas cosas, de el miedo, el pánico, el terror, lo que significa. Y cada una de estas cosas no se pueden controlar. Esta señora estaba impaciente, verdaderamente. Y bueno, mientras tal vez habrían pasado 10 minutos en que ni siquiera habríamos cruzado una palabra. Pero yo estaba orando, porque cuando nos comunicaron que este avión no podía salir en la hora prefijada, había conversado con algunos pasajeros que son conocidos, personales, y viajaban hacia la capital para luego proseguir viaje hacia Europa, y tenían que llegar a una hora porque si no perdían los vuelos. Y entonces yo, más pensando en ellos que pensando en la tardanza que se estaba produciendo, estaba orando, hablando con mi Señor, con mi Padre Celestial. Señor, mi vida está en tus manos, le dije, en todo momento, haz como tú quieras. Pero le digo, acá hay tantos sueños de gente que viaja para estar con sus seres queridos, para verlos, para animarlos, y haciendo un gran sacrificio ellos viajan hacia el viejo continente. Le digo, Señor, no permitas que ellos lleguen tarde, que se les atrase este vuelo. Y ahí es donde, cuando empezó esta pasajera y me hizo una pregunta, entonces dice, tengo miedo. Y yo le dije, ánimo, que no tuviese ese temor, porque el miedo, cuando uno ha orado, desaparece. ¿Sabe que la influencia de cuando nos suceden cosas que no estamos acostumbrados a lidiar con cotidianamente, nos desanima? Y el desánimo realmente puede producir hechos lamentables en la vida personal de cada uno. Ahora bien, le dije, no tenga, anímese, levante su mirada hacia lo alto. Le digo, hay alguien que está ya actuando. Vamos a despegar y va a estar todo bien y va a ser un vuelo tranquilo. Y seguramente va a haber lo que siempre pasa. Estamos en una parte de este sur argentino que hay arriba, hay días de mucha turbulencia, había tormentas de mucha lluvia en las costas y que se estaba expandiendo hacia el centro del país. O sea que Buenos Aires capital estaba con la posibilidad cierta de que la lluvia pudiera caer. Y lo maravilloso de todo esto es que mientras
le hablaba, me preguntó, ¿usted es médico? Le digo, no, soy médico del alma. Es decir, que a lo que uno hace, entonces no me entendió lo que dije. Entonces es interesante porque los diálogos con las personas que uno es la primera vez que ve, y me dice, soy de Chipoleti, vengo con mi hija y mi madre, dice, estoy angustiada. La hija iba a hacer una presentación, le iban a tomar una prueba en el Teatro Colón, nada menos. Es decir, por muchos años estaba haciendo una disciplina que ella iba a hacer, justamente la habían mandado a buscar para que fuera, para probarla. Así que había todo un entusiasmo y el miedo no podía ahogar. Entonces yo traté de animarla sobre que no pensara tanto, le digo, todo va a salir bien. Todo en el plan divino, cuando uno se encomienda a Dios y le digo, mire, yo ya he orado para que todo vaya bien. Yo estoy confiado y creo porque la respuesta ya me vino. ¿Sabe por qué? Porque le digo, yo hice lo que Él me pide. Y he bendecido a todos con esa oración. Todos los que estamos aquí, personas que conocía y otras, la mayoría en mi vida las vi. Pero más allá de ello, lo que vi y la percepción que uno siente es el nerviosismo de esa gente que va con ilusiones, con sueños, otros tal vez a los médicos, otros a reuniones, otros a encontrarse con sus seres queridos, en fin, cualquiera sea el motivo o el desarrollo que impulse a cada uno a viajar. Yo había iniciado el mejor viaje antes de subir y mientras estuve sentado, solo cerré mis ojos por algunos instantes y me encomendé a Dios, como siempre lo hago, aún subiéndome al auto o subiéndome a un micro. El orar, el hablar con Dios, hace de que todo lo que tenemos pensado por esas horas, por ese día, podamos estar bajo esa promesa de Dios. Yo te cuidaré, yo te levantaré, yo te sostendré. Y el sostén, el soporte que necesitamos es basado en la confianza personal de nuestra vida, de la existencia en esa relación que nos lleva día a día a vivir en el permanente diálogo con el Señor. Así que esta persona se calmó. Me preguntó muchas cosas. Le digo, mire, podemos hablar. Dice, nunca hablé con un pastor. Dice, porque tampoco puedo hablar con el sacerdote, dice, de la iglesia donde concurro, porque hay que pedirle audiencia. Y me llamó la atención. Le digo, es curioso esto lo que me dice. Porque verdaderamente creo que se olvida las palabras del Maestro, del Cristo viviente, cuando Él manifestó, yo no he venido para servir, no para ser servido, sino para servir, es decir, para ser de utilidad, para aconsejar a aquellos que en la angustia, en la necesidad, en el miedo, en la incertidumbre, pues allí tiene que estar la palabra de aliento, y esa palabra tiene que ser la del Señor. Por eso, esta afirmación de este capítulo 24, es verdad lo que les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna.
Y no vendrá condenación, porque más agrega el signo de la cruz. Ese más es lo importante. Ha pasado de muerte a vida eterna. Qué maravilloso este Dios que nos alienta. Y yo pensé en este pasaje, aunque usted me podrá decir, pero tanto sí, yo tengo siempre pasajes que están en mi mente en el momento determinado. Se me hacen luz en ese momento. Y llegan textualmente, primero a mi corazón y de allí entra a la mente, para que yo pueda verlo con una tranquilidad y una expansión de confianza en que Él está conmigo. Pero mire el verso siguiente, la afirmación. De cierto os digo. O sea, mire, es verdad lo que les digo. ¿Sí? Viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo. Esa mujer que estaba sentada a mi lado estaba muerta espiritualmente y era la hora propicia en un momento determinado de tanto miedo y angustia, y allí pudo escuchar la voz de Dios a través de este simple ser humano. Y yo le hablé del Hijo de Dios, las maravillas de su trabajo y excelencia en la cruz del Calvario a favor nuestro. Y allí ella empezó a respirar y estaba tranquilidad, y estaba ya, la inquietud se estaba aplacando porque, bueno, empezó a escucharme de esta forma que yo tengo de hablar pausadamente, tratando de que la persona pueda no solo entender, sino comprender la sustancia de una vida espiritual. Porque, en definitiva, aquí el tránsito es que todo el mundo pueda tener esta relación con el Señor. Así que debemos llegar a tiempo y fuera de tiempo para animar a aquellas personas que se angustian ante estas circunstancias. Hasta allí fue la segunda prueba de esa mañana del día de ayer. Y después vendría la tercera, aquella que el avión no salió a la hora que tenía que salir. Nos hicieron subir después de 2 horas y media de espera y luego esperar 1 hora sentados ahí, en que no dieron ninguna explicación más. Le echaron la culpa a la tormenta, pero no había tormenta, la lluvia ya había pasado. Es decir, los aviones con lluvia o no pueden ir tranquilamente porque van arriba de la lluvia. Así que el inconveniente no sé cuál fue, pero esto es lo bueno que podemos hacer, que tenemos que llegar con el socorro, aunque más no sea, a una persona. Y Dios me ha permitido esa gracia de haber orado por todos aquellos que estaban dentro de ese avión. 145 pasajeros, totalmente cubierto, mala tripulación. Así que, qué bueno es Dios. Y en eso que es tan bueno, vamos a sentir esta canción que va a dar un poco el grito del aleluya, gracias Señor, ¿no? Nos vamos y, ¿sabe? Nuestra página web www.fmcontactovillaregina.com.ar. Allí puede usted tomarnos, y ya seguramente nuestros amigos radiodifusores están conectados como todos los días de lunes a viernes. Así que, bueno,
Hoy estoy personalmente aquí en la radio, así que me puedes llamar 2984-348205 y al 2984-2320-89. Puede enviarme un WhatsApp, también tenemos otro teléfono donde puede enviar su mensaje de texto y como en la página puede enviar también su comentario. 2984-662026, mensaje de texto ahí. Así que, y nuestra línea de fija, 2984-461-585. Me confundo por ahí por los celulares. 298-4461-585. Muy bien, vamos con Rabito ahora en esta mañana. Sí, toma. ¿Ah? ¿Acá? No. ¿Acá? No. Dale. Asegura. No, póngale conectar. Arriba. ¿Acá? Sí. ¿Conectarse automáticamente? Sí. Y ahora ya. ¿Acá? Sí. Te mandó saludos, Ricardo. Bueno. Sí. Te tiene como muy buena persona. Dice, cuidalo. No, le digo, si lo cuido. Digo, yo sé, dice que lo vas a cuidar. No. ¿Hay internet? No hay internet. Pero... Está renegado, Sí. Está enojado la de no. Sí. Está enojado, no estuvo ayer. Sí, me parece. El diablo, viste, te va a presentar. Hasta ahora se enojan solo. No hay Hasta los conexión. electrodomésticos se enojan. Sí.
Seguimos aquí en los estudios Roberto Matus de FM Contacto en esta mañana. Voy a hacer una serie de recordatorios porque ustedes tienen que pensar que yo ayer tuve una intensa actividad desde las 2 de la mañana que me levanté hasta anoche a casi la 1 cuando me acosté. Y uno vive pensando siempre, meditando en las cosas del Señor y también atendiendo a las cosas de las dificultades de lo que nos sucede, en lo que me sucede personalmente y lo que les pasa también a la gente. Y sabe que yo digo que hay maravillosas promesas que nos olvidamos y yo quiero recordarlas en esta mañana, que de acuerdo a lo que nosotros hagamos en esta vida va a depender mucho el resultado cuando venga las cosas que estamos pidiendo. Y hoy quiero dejarte una palabra de Dios para tu vida. En el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, capítulo 30, verso 11, está este versículo y dice lo siguiente: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Podríamos decir casi con seguridad de que las dificultades que a veces tenemos en nuestro tránsito de esta breve vida aquí en la tierra, y digo breve porque algunos casi siendo bebé que no han alcanzado un desarrollo, una madre, se parten, y otros jovencitos, y otros mediana edad, otros adultos. Pero hay algo que tenemos que hacer, que es que buscar el poder de la determinación. Y allí está, porque si respetamos y conservamos este mandamiento de Dios, significa que es el poder de lo que vamos a determinar haciendo en la vida. Y esto creo que nos enseña a no claudicar. La esencia está en nuestras propias fibras internas y también siempre aferrados a esa relación personal con nuestro Dios. Uno puede hablar de esto cuando distintas personas de una u otra forma se acercan a uno, tal vez para preguntarle la hora. Mire qué cosa simple, ya es la primera excusa para y ahí se establece una comunicación. Y también luego sale esa angustia de esa persona, que hay una palabra que determina y que lo que está buscando en realidad es una mirada objetiva sobre una dificultad determinada que él no puede resolver, digo, él o ella. O tal vez lo que está buscando no solo es el consejo o la opinión, sino también una oración. ¿Sabe que la gente se entusiasma? Dice, nunca he escuchado una oración que me haga tan bien. ¿Y sabe por qué? Porque parte de labios como los de cualquier otra persona, pero parten de los labios de un hijo de Dios, no de cualquier persona. De esa transformación que la persona en su relación con el Señor determina
cuál va a ser el resultado. El que la eleva, el que hace la petición por la aflicción, por el problema. Y lo que está diciendo Dios acá, que yo te ordeno hoy, no es demasiado difícil. Nada es difícil en la vida, sino que tenemos que ser persistentes. Debemos ser insistentes delante del Señor. Cuando acá lo que le está diciendo y está dando, no una opinión ni un consejo, sino hagan esto, cuando Dios le dijo lo que les dijo a través de la palabra de Dios, o lo que cree, o lo que creo yo, que dice el Espíritu Santo. Cuando uno ora, no ora pensando en lo que va a pedirle a Dios. Está pensando o se ha hecho carne en el interior de cada uno de nosotros la dificultad que está atravesando el otro ser que está allí, o los seres que pueden estar, porque a veces puede estar con 2 o 3 o más personas. Y esto a veces es un monólogo, pero es un monólogo distinto, donde nadie trata de influir para cambiar absolutamente nada. Lo que hace es un señalamiento aquí de que nada de lo que hagamos es difícil, siempre y cuando tengamos una determinación y también una actitud para no claudicar cuando hacemos esta oración al Señor. Y de allí vamos a esperar la respuesta. Y sería interesante, y en lo personal a mí sale de la boca de ellos, yo no les pregunto qué les pareció, ni si les gustó, no les gustó, no digo nada, porque uno tiene que hacer lo que ya Dios ha ordenado, porque esto lo dijo el Señor, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy. ¿Cuándo? Hoy. Y es todos los días, es siempre. Él nos manda y nosotros tenemos que obedecer. Obedecer para colaborar en las circunstancias a veces no tan agradables de lo que cada persona tiene que determinar qué es lo que va a hacer como respuesta en las situaciones que le toque vivir de allí en más. Yo sé que esto es así, yo lo sé, pero le preguntaríamos a la otra persona si esto es así. Y sabe que cuando uno obedece porque lo ordenó Dios, verdaderamente la respuesta siempre llega, porque a mí Dios me lo ha mostrado mucho antes de haber abierto mis labios para resumir la grandeza, la gratitud, la alabanza, el sentido de esa pertenencia que como hijos suyos tenemos que hacerlo sin mirar atrás, siempre mirándolo a Él. Ahora bien, a veces esto puede ser demasiado duro para uno o para el que lo recibe, pero uno tiene que decírselo, tiene que aconsejarlos en este sentido. Se va a encontrar con varias respuestas, la excusa en primer lugar, que son tan frecuentes y comunes, y uno se da cuenta de esto porque también a uno le ha pasado, le ha ocurrido. Cuando uno
inicia este tipo de relación con el Señor, y especialmente en sus comienzos, en sus inicios, y uno tiene que captar y observar y ver que en la palabra va a encontrar lo que uno espera. Ahora, y esto también tiene que ser como una respuesta personal para cada uno. Y también allí lo que hace es la modificación de esa conducta y esa relación con el Señor. Y también esto va a influir poderosamente en nuestra vida personal, porque es lo que Él hace, que es la transformación, es el cambio o el ritmo de una presencia ya no de alguien que viene con una tristeza o congoja o con la amargura o con el dolor, sino que simplemente deja delante del trono del Señor su motivación. Y esto es lo que determina luego el resultado de esa acción. Dios le va a dar de su gracia, que significa, nuevamente lo aclaro, que es favor que no merecemos. No lo merecemos porque somos pecadores. Y esto creo que tenemos que saberlo, tenemos que reconocerlo y darle gracias al Señor por esa gracia, abundante gracia, que en otras palabras sería misericordia, la gran misericordia de Dios. Tal vez nosotros, por más pacientes que seamos, no llegaremos nunca a ejercer ese tipo de misericordia para con los demás. Porque, pensemos, somos carne, somos cuerpo y somos alma, y entonces hay una colisión entre sí. Ninguna de estas cosas evalúan este tipo de situaciones para decir, voy a ser persistente, estoy determinado a seguir adelante, no voy a claudicar, pero siempre hay algún obstáculo, alguna excusa que nos impide avanzar. Y cuando avanzamos, vamos levantando la bandera de esa experiencia, de esa relación, porque luego eso se convierte en una virtud, ya nada más interesa. Mire, cuando uno reconoce al Señor como su Salvador personal, toda la relación luego de cada individuo es una relación personal. Y es tan personal que es como Dios. Tampoco esto significa de que tenemos que hacerlo a Dios chiquitito. No, de ninguna manera. Significa de hacer que ese Dios sea poderoso y que actúe en nosotros. Él es poderoso y lo hace. Pero Él no va a influir ni va a cambiar su conducta, sus hábitos, si nosotros no se lo permitimos. Entonces, no presentemos excusas delante de Dios. Pero mira, yo no puedo, a mí me pasa tal cosa, yo soy débil. Me cuesta entender esto. A todos nos ha costado y nos sigue costando entender esos mandamientos. Porque este mandamiento, dijo Dios, que yo te ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti. Esto es lo que está señalando. Se da cuenta que parece, de todo lo que he hablado, se resume y se amplía aquí en este verso, porque también nos dice claramente,
oye, ni siquiera está lejos de ti. No está lejos, está tan cerca. Y tal vez porque no abres tus oídos y tus ojos espirituales para verlo al Señor, fracasas en ese intento de hacer esta glorificación racional, inteligente delante de Dios. Es decir, que tu cuerpo entra a hacer una adoración sublime de ese reconocimiento y de esa entrega, para que Dios haga el resto, no solamente en tu vida. Y esto implica nada menos y nada más que para el cumplimentar este pedido de este capítulo, debemos caminar cada día en obediencia. Y la obediencia tiene que estar basada en el fundamento que es Dios. Ahora, esto no es demasiado difícil, porque lo señala bien la palabra. Dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Y ahí está el secreto. No nos da espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. O sea que tiene esa amplia gama de elementos que son vitales para que nuestra vida pueda ser sanada, sea santificada, sea purificada, sea limpiada y sea restaurada por último. ¿Merecemos el perdón? Y es una pregunta que tienes que hacerte. Claro que merecemos el perdón porque Dios lo hizo posible, no porque nosotros fuéramos importantes. Podría habernos dejado librados a nuestra suerte y así seguramente el mundo no funcionaría. Pero aquí está. Cristo dice que le plació hacerlo, es decir, le dio gusto, y diría mucho más allá, mucho gusto de hacer las cosas por los seres humanos. Ahora bien, ¿cómo respondemos a este pedido de Dios? Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, porque si no Dios lo colocaría, lo hubiera escrito, lo hubiera dicho. El hombre es el que rechaza fehacientemente de mantener esta relación con el Señor. Y allí está. Entonces, en San Juan 14, capítulo 14, el verso 16, dice que Él está en nosotros y con nosotros todo el tiempo para hacer que podamos hacer lo que no podemos y para lograr hacer con facilidad todo, escuche bien, todo lo que sin Él no sería así, porque resultaría imposible. Yo creo que lo que más difícil es cuando por lo menos intentamos hacerlo, independientemente, sin contar con un apoyo, ni siquiera confiando en esa gracia de Dios. La cosa puede resultar difícil o fácil. No sé cómo quieres
interpretarla tú, llevarla a cabo. Pero aquí está. Para Dios no existen los imposibles. Hay muchas cosas que ignoramos de la palabra del Señor. Y es esto: no debemos claudicar, ser determinante en nuestras acciones para con Él, porque siempre, de una u otra manera, Dios nos va a pedir cuenta un día. Y como Dios tiene la obligación de hacerlo, entonces Él lo hace. Bien, así de esta mañana tenemos un pequeño inconveniente en una de mis computadoras aquí en la radio. No puedo recibir mensajes, pero usted puede enviarnos un WhatsApp, puede pedirnos una canción, un saludo, o si le está gustando los temas que estamos haciendo el abordaje. Recuerde que el día martes estaré ya explayándome sobre la participación de la mujer a través de la historia, y especialmente de la importancia que tiene la misma en la vida cristiana. Así que un temazo realmente, muy bueno, al pedido que hizo la oyente Natalia. Así que este fin de semana me toca trabajar bastante, estudiar bastante. Hay tantas cosas para sacar. Mire, es una Biblia entera, y aún creo que muchos libros más se pueden escribir, y seguramente se van a escribir muchos más, porque siempre, aunque seamos peregrinos en esta vida, tanto hombres como mujeres, siempre dejamos alguna enseñanza de nuestro paso. Bien, nos vamos a la próxima pausa musical y los avisos, y luego volvemos. No está ahí, ¿ves? ¿Lo hago de vuelta, Listo, a la vuelta. ¿Acá? Sí. Rápido, a ver. Ahí por acá. Activado. Acá dice desactivado. A ver. Ponga ahí, ponga. ¿Acá? Sí, ahí, ponga. Activa, arriba. No. Ahí está. No. No. Ahí está. Si tienes un plan de datos limitado.
¿Allá llega bien? Sí, está bien conectado. No. Ahí donde está. ¿A dónde? Ahí donde está la... ¿Ahí? Sí. Ah, conéctese. ¿Acá? Sí, conéctese. Conectar. ¿Conectar? Sí. Allá, dice conectar. Ahí. Pero no tengo yo Movistar. Ellos tienen Movistar, Cristina, Heriberto. No, que estoy probando algo. Si es en la computadora. No, es en la computadora. No, antes ya no. Conectar. No, en la computadora. ¿Esta? Sí, en la computadora. Debe necesitar alguna ¿Algún virus? actualización, algo. Debe necesitar alguna actualización, algo. Tendría que llevársela que la configure. Si dígale que no engancha ninguna red. La llevé yo al técnico mío. Sí, pero es una... La solución en 2 minutos. ¿Cómo? La solución en 2 minutos. Sí. Dígale que le aparece el cuadradito ese que no conecta ninguna red y... Seguimos aquí en esta mañana en los estudios Roberto Matus de FM Contacto, agradeciendo como siempre a todos los radiodifusores que toman la señal de FM Contacto, Radio Popular de Villa Santa Ana, allí en la provincia de Santa Fe. Los saludamos desde aquí. FM Master de Trenque-Lauquen, allí en La Pampa, ¿no? Y también a Faro FM en la provincia de Buenos Aires, ahí creo que es Pilar el lugar donde está esta radio. Cielos Abiertos en la 107.9
en Almirante Brown, ahí en la localidad de Gleu. Allí está esta radio y está ubicada en un barrio que se llama Gendarmería. La 100.5 de La Rioja, de Huinchina. Los saludamos también a cada uno de los radiodifusores. Radio Tricao Malal, de Neuquén. En Sueños, de Epuyén, allí en el Chubut. También la FM Winnie, de Winifreda La Pampa. FM Integración, de Jujuy. En San Salvador de Jujuy, la emisora cristiana Hebrón, y también la FM Kairos. Hebrón está en Los Melucos, y Cairo, no lo sé, pero debe estar en General Roca, me parece. Bueno, lo importante es saludarlos a todos y bendecirlos desde aquí. Creo que este programa tiene mucha bendición y quiero comentarle para la información general de los radiodifusores de que en el día de ayer hemos tenido importantes reuniones con la gente del ENACON junto con su presidente y parte de la plana ejecutiva de la federación, acordando algunas cosas que van a ser novedosas y que dentro de poco vamos a establecer el marco de referencia del convenio, que tiene que ser ya fijado para siempre y no estar dando tantas vueltas sobre este tema. Lo que sí se está ya dentro de 20 días ya llamando a concurso para la provincia de Río Negro. La Pampa y Chubut ya está en ejecución, así que creo que es las últimas provincias que están quedando en el país para legalizar todo este tipo del funcionamiento, es decir, de darle el marco adecuado para el reconocimiento en estas amplias red de comunicaciones que se produce a través de este sentido, trabajo que hacen los radiodifusores, no solamente para dar una información, sino también como una señal de la defensa civil que tiene una sociedad, y también el darle a conocer a la gente. Esta mañana estuve muy temprano en la ANSES, ya me anoté allí para que toda la información que sea de utilidad y de beneficio me va a llegar a través del correo de nuestra radio y el correo personal mío, para que pueda darles a conocer a cada uno de las personas que tienen que hacer distintos trámites y que, para no andar pidiendo esto o aquello, qué es lo que deben llevar. Fundamentalmente hablé con la responsable del ANSES local, su secretaria y una empleada de allí. Bueno, creo que esto es bueno, han entendido de que esto es necesario. Las vías de comunicación, ellos no pueden estar, yo los he invitado para que nos puedan aclarar a la gente que hace el uso habitual, especialmente a las personas mayores que tanto les cuesta hacer trámites, o a sus apoderados por allí, que tienen que ir 1000 veces a veces por una cuestión que es solamente, ahora todo es más fácil porque se hace a través de la página, y esto colabora mucho. Algunos que no saben trabajar o no usan computadoras, entonces les a veces un poco engorroso, pero hay que seguir produciendo, digamos, y dar a conocer estas cosas que son útiles para la gente. Esta radio FM, justamente Contacto, es la radio de la gente. Por eso tomé la determinación hace tiempo de que esta radio tiene que servir para que estemos interrelacionados unos con otros. Entonces aquí lo que va a determinar en este camino
que no es demasiado duro. Siempre los distintos profetas que fueron levantados por el Señor, siempre la intervención divina estuvo allí, no solamente para llamarlos, o individualmente, o de a dos, o grupalmente. Nunca fueron tan amplio el margen, sino que puso los referentes para guiar a los hijos de Israel, que a veces podemos pensar que fue una ruta muy larga, ¿no? Y dura allí en el desierto, 40 años llevándolo, no aprendieron verdaderamente nada, aún aunque algunos lograron entrar porque, bueno, privó la cordura y privó la fe, ¿no? La confianza en Dios. Pero lo cierto es que si no nos preparamos para las distintas batallas, como la muchedumbre de aquel momento allí, que no sabía qué decisión tomar, cómo iba a determinar o cómo debían librar antes de entrar a aquella tierra prometida que les había, y estaba allí siendo guiado esta multitud de personas por Moisés, y debían ser preparados, debían ser capacitados. Por eso muchos quedaron, nos habla la historia, postrados en el desierto, muchos cometieron muchos pecados, y entonces Dios tuvo que castigarlos, y el castigo de Dios se manifestó. Por eso me parece que es tiempo ya de no hacer tantas aclaraciones al respecto, sino, es decir, que ya el fundamento ha sido dado. Una vez, dos veces, muchas veces, ha sido una demostración del poder de Dios, y también que ha privado siempre la responsabilidad del Señor en la determinación de, por lo menos aunque sea siempre un pequeño grupo, es la que ha dado el poder y el calor de tener siempre fresca la memoria en el Señor. Entonces, el pueblo estaba a un paso de poseer aquella tierra prometida, esa tierra donde Dios le había mostrado a Moisés que fluía leche y miel. Es decir, eso habla de la prosperidad. Y esto, permítame, de estar en el desierto caminando por días, años, donde ocurrieron ciertos fenómenos, ¿no? Que podríamos analizarlos desde el momento en que sus vestiduras no envejecieron ni se gastaron. Sus sandalias tampoco ocurrió lo mismo. Es decir, cada paso iba allí el soporte, no solo espiritual, sino también una muestra cabal del poder del Señor para con esas personas que prácticamente iban con un conductor, pero a veces hacían lo que se les daba la gana. Y es lo que pasa hoy. Muchos viven vidas sin principio, alocadas, piensan como pensaban los jóvenes cuando se estableció la Segunda Guerra Mundial. Hubo un concepto que regó prácticamente hasta nuestros días, aún eso prevalece, un pensamiento, el pensamiento único. Ese pensamiento único era que los jóvenes se organizaban en pequeños grupos para contrarrestar la violencia de los alemanes, del pueblo invasor. Y sabe que era como pequeños guerrilleros, ¿no?, que tomaban las armas para hacerle frente o causarle determinados daños al ejército.
Y la concepción que ellos tenían, no solo de filosofía, sino de una forma de vida, era: no importa lo que